Habíamos tenido la semana pasada un inicio de lo que era esto que damos en llamar vida cristiana y que nos compete a nosotros, que nos compete a los que creemos en Jesucristo y, y que tratamos de ver la obra que el Señor Jesús ha hecho en nosotros. De la semana pasada habían quedado, bueno, acá tengo un pequeño resumen de lo que van a hacer cada una de las clases. Vimos qué es, en cierta forma, una introducción de qué íbamos a hablar acerca de vida cristiana, qué es lo que dice la Biblia acerca de esta vida distinta que es y que comienza cuando conocemos a Jesucristo. Vimos cuál era el comienzo, esta obra que Él hace en nosotros, cómo nos da una nueva generación, un nuevo gen, nos hace nacer de nuevo en forma espiritual, pero también tiene que ver con todo nuestro andar. La clase de hoy vamos a hablar de lo que Dios pide para el creyente, que es la característica de esta vida cristiana, que es la santidad. Si el Señor se lo permite, en las próximas clases habremos de hablar de la obra del Espíritu Santo en el creyente, de los enemigos que tiene el creyente, de las herramientas que Dios ha dado y cuál es nuestra esperanza como una vida cristiana, por qué vivirla, para qué. Habíamos visto y habían quedado ahí tres preguntitas al final de la clase, que tuve un problema ahí con el PowerPoint, las vuelvo a poner. Eran tres preguntas a contestar y a ver entre nosotros. Así que ya que estamos, les permito entrar y acerca de cada una de estas preguntitas, dar alguna contestación. ¿Qué es la vida cristiana? No lo habíamos visto. ¿Qué es un cristiano también? Y quiénes pueden comprender esto. Creo que lo sabemos, pero lo quiero escuchar. Así que le doy el permiso de hablar a quien quiere abrir el fuego. Hoy vamos a tener bastante para hablar, así que nos invito. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué entendemos por vida cristiana? Alguno que me dé pie. Y yo entiendo que la vida cristiana, una vida cristiana es tratar de vivir como Cristo, tratar de asemejarnos a Cristo. Y un cristiano debe seguir a Cristo. Entiendo más o menos por ahí. Pero Ahí tenemos una definición, habíamos visto qué es la vida cristiana, ¿no? Para mí, la vida cristiana comienza a partir de que cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador. De ahí además tiene un pacto a través de este nacimiento, un compromiso con el Señor de vivir cada día leyendo su palabra, porque es el único espejo y el medio que tenemos para poder progresar en la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana, para mí, digamos así, es el tono justo que Cristo da, digamos así, imponiendo su nombre a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, a fin de que podamos actuar como tales, como hijos de Dios en este mundo, a diferencia del mundo que vive su vida a expensas del pecado y esas cosas. Pero la vida cristiana es algo que tiene sus límites. No es un esclavo, al contrario, somos libres en el Señor, pero sí disponemos de una vida que agrada no solo a Dios, también a los hombres, porque realmente ese es el motivo por qué somos salvos, a fin de tener un buen testimonio, poder ganar a otros. Exacto, es una vida nueva en Cristo, usando la expresión que había utilizado un montón de veces Pablo Lucina la semana pasada en su materia. Es en Cristo esta vida es impartida a través de la obra que hizo Jesucristo con nosotros. Y esta palabrita cristiana habíamos visto que es un cristiano, habíamos visto de que es uno que quiere imitar a Cristo, quiere vivir como Cristo, y más allá del concepto normal. ¿Sí?
el apóstol Juan lo resume, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Exactamente, ¿eh? Esa es la meta de esta vida cristiana. Ahora, ¿quiénes pueden comprender esto? Solamente aquellos que lo han vivido, que han venido ante el Señor, han entregado su vida, que reconocieron sus pecados y se dieron cuenta que necesitaban cambiar de nuevo, empezar de nuevo. Y esta es la obra que Jesucristo ha hecho en nuestra vida y nos gozamos en ella. Entrando en el tema, ¿alguno más quiere añadir algo más? Yo, Y solo nosotros alcanzamos a comprender la vida cristiana. Yo recuerdo una vez, trabajando en un taller de chapa y pintura, estaba transmitiendo la palabra y de pronto el señor, uno de los operarios que escuchaba, hablando sobre la vida cristiana, me dice usted, ¿qué piensa? Dice que yo no soy cristiano. Le digo, no, es cristiano el sentido de ser humano, somos criaturas de Dios, pero cristiano comienza a partir de que uno tiene a Cristo en el corazón, o sea, tenemos la salvación, tenemos la vida de Él en nuestra vida, eso es muy distinto, y eso fue el reproche que me dio este señor, ¿no? Sí, es un concepto normal que existe, ¿no? Esto de somos cristianos por hablar de la humanidad, Claro. Hombres o mujeres, ¿no? con Entrando en nuestro tema del día de hoy, me voy a adelantar un cachitito. ¿Se escucha? Sí. Con respecto a la última pregunta de quiénes pueden comprenderlo, a mí se me venía a la mente el pasaje de 1 Corintios 2:14, que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y Efesios 1:13 dice que cuando creemos tenemos el sello del Espíritu Santo. Así que la respuesta a esa pregunta sería que solo pueden comprender la vida cristiana los que tienen al Espíritu Santo, es decir, los que han creído en el Espíritu. Exactamente, ¿eh? Solamente los que lo han empezado a vivir, y es a través de la obra del Espíritu Santo, lo que veremos de la clase que viene más en ampliación. Pero esto es la vida cristiana. Habíamos identificado como un dibujito, bueno, esta imagen que tenemos como una persona que ha decidido como meta la cruz. Hacia la cruz, seguir hacia Jesucristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, decía una canción conocida nuestra. Esa es la representación que podemos tener de la vida cristiana y es nuestro tema. El tema de hoy, clase número 2, es acerca de santidad. Y cuando hablamos de santidad, la pregunta es, ¿qué entendemos? ¿O cuál es el concepto? Vos sabés que íbamos a charlar mucho entre todos por esta palabra, santo, santidad. ¿Cuál es el concepto que tenemos? Los escucho. Creo que lo que más se aproxima es una vida consagrada. Me parece como que eso encasilla también una vida de santidad, una vida consagrada. Una vida que está dedicada, ¿sí? En realidad la palabra santo es separado para algo. Pero hay un concepto de santo que es distinta. Hay un solo ser que es santo. ¿Quién es? Sí, Dios. ¿Sí? Es el único que dice yo soy santo. Yo soy santo, sí. Ese es el principio bíblico y los invito a buscar los textos que puse en pantalla. Vamos a ir leyéndolos. Quien nos pueda ir encontrando, ir leyéndolos. Está Levítico 11, Levítico 19, Levítico 20, Josué 24 y uno en especial en Lucas, capítulo 1, versículo 25. Si los pueden ir teniendo en orden, los leemos y avanzamos. Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis,
y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Este texto es el principio de la ley, está en Levíticos hablando de todo lo que eran animales inmundos y animales que podían comer y que tenían que apartarse. Y aparece este concepto entre medio que es Dios diciendo, ustedes tienen que santificarse, pero da una razón. Es la misma razón que luego lo vamos a ver en 1 Pedro, que Dios nos pide. La razón es, ustedes serán santos porque yo soy santo. Y este yo soy es el mismo de Jehová, ¿no? El único que puede decir soy santo. Santo en todo su ser, en todas sus cualidades, en todos sus atributos. De eso es lo que estaba hablando acá. Por lo tanto, es el que puede pedir santidad y nos pide santidad. Levítico 19, ¿alguno de los pueda leer? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Sí? De vuelta al mismo concepto, la misma forma, ¿no? Es a toda la congregación del pueblo de Israel, Dios lo estaba eligiendo y le estaba hablando y le dice, me van a hacer santos porque santo soy yo, vuestro Dios. Se lo pone ahí muy categóricamente, ese soy yo. En el 2026... Habéis pues de serme santo, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Un concepto muy conocido también por nosotros, ¿no? El pedido de Dios de que seamos santos, dice, y de vuelta lo mismo, porque yo soy santo. El que tiene la autoridad para pedir que seamos santos es porque Él lo es. Y ese es el primer principio que tenemos que tener en cuenta. Nos estamos acercando a un Dios que es santo, santo en todas sus características, santo en todo lo que hace. A veces leemos por ejemplo en Juan, Dios es amor. ¿Cuál es la característica de ese amor de Dios? Porque no es nuestro amor. Hasta tuvieron que inventar prácticamente, podemos decir en griego, una palabra para definir este amor que era distinto. ¿Por qué es santo? Porque el que es Dios, que es amor, es santo. Y así podemos cada uno de los atributos de Dios ver que son santos, porque Él es santo. Ese es el concepto. Toda su personalidad, todo su ser es santo. Es no solo apartado, sino que habla de una característica, una cualidad de Él, específica de Dios. Josué es un caso especial, allí un pedido de Josué que les dice, ¿alguno me puede leerlo? Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es cuando al final ya del ministerio de Josué, que le dice a todo el pueblo, bueno, decidan a quién van a seguir. Yo y mi casa ya lo hemos decidido, vamos a servir a Jehová. El pueblo dice, parece que livianamente, no, nosotros vamos a seguir a Dios. Entonces Josué le pone esta advertencia. Cuidado con ante quién se están presentando. ¿Sí? No van a poder servir a Jehová porque Él es Dios santo. Y esa agregado que le pone ahí Josué, un Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y aún en ese celo, que podemos decir, parece, si fuera nuestro, sería pecaminoso, en Dios es santo, porque habla de su característica. Un Dios que no puede nadie presentarse ante Él, porque Él es santo, no hay nada inmundo ante su presencia. No hay nada contaminado cerca de Él.
y lo que fue contaminado, él lo alejó, porque no puede estar ante su santidad. Y el texto de Lucas 1:35, ¿alguno me lo puede leer? Lo leo yo entonces. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que será llamado Hijo de Dios. Lo que el ángel le dice a María acerca de Jesucristo, el que habría de nacer. Y es interesante, esto tendría que entrar en cristología, ¿no? Pero nuestras traducciones y la Biblia pone aquí, dice, por lo cual también el santo ser, y con mayúscula las dos palabras, ¿no? Santo y ser, que nacerá ser llamado Hijo de Dios. Habla de la santidad ya en el Señor Jesucristo, porque es Dios mismo. Y este era el punto al cual quiero comenzar. Nos acercamos a un Dios santo, un Dios que todas sus cualidades y atributos son santas. Es el único santo. Su Hijo Jesucristo es santo. Y podemos decir, el Padre es santo, el Hijo es santo, y por supuesto el Espíritu es santo, lo tiene como nombre, ¿no? Podríamos decir, es obvio, pareciera, pero habla de esa cualidad de santidad. De tal forma es esta santidad, que en Isaías capítulo 6, en Isaías capítulo 6, si bien digo, encontramos a un hombre acercándose a este ser santo, en Isaías mismo. Y hay una descripción que es quizás un relato, un ejemplo de lo que es un Dios santo. Vamos a leer, lo he leído, capítulo 6, los primeros 7 versículos. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habiendo en medio de, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Cuando este hombre, el profeta Isaías, se acerca y tiene esta visión del trono de Dios, el trono alto y sublime, qué descripción. Y habla, todo el concepto de lo que leímos habla de santidad, de limpieza, de apartado. Y ante esa imagen y lo que decía santo, él se mira a sí mismo y ve que el único que no es santo es él, Isaías. Y siempre me llamó la atención que él no dijo, soy un gran pecador, mirá la grande que he hecho. El pecado de Isaías parecía chiquitito, pero ante la santidad de Dios era inmenso. Nuestros conceptos a veces son medios extraños acerca del pecado, ¿no? Lo que lo movió a Isaías a decir, ay de mí, estoy muerto, era, soy inmundo de labios, habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, hablo mal. Mis frases no son correctas, mi vocabulario no es correcto. Fue chiquitito, ¿no? Ahora si nosotros
y esto es lo que vamos a tratar de ver en esta noche, tuviéramos este concepto de Isaías. Pero para tenerlo tenemos que acercarnos a un ser santo. Tener esta visión que tuvo Isaías. ¿Ante quién me estoy presentando? Ante el único que es santo. Y ahí necesito ayuda. Ahora, lo interesante es que el Dios que es santo es el único que tiene autoridad para santificar. Es el único que puede santificar. O sea, declarar santo a otro o hacer santo a otro. Fíjense que en Isaías, uno de los serafines enviado por Dios, seguramente toma un carbón encendido, lo pone en la boca y le dice, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Y ahí comienza la santidad. Ahora, nosotros conocemos por la Biblia, y este es nuestro avance también que el Señor nos da, conocemos que el Dios Santo es el que ha santificado, por ejemplo, lugares. ¿Se acuerdan cuándo? Un lugar que Dios dijo, el lugar santo. ¿Se le viene alguna idea de un lugar santo? A Moisés le dijo, quita tu calzado, porque tu lugar es santo. Exactamente, Moisés, por ejemplo. El lugar donde estás es lugar santo. Quizá Moisés había estado montones de veces en ese lugar. ¿Qué era lo que hacía que ese lugar sea santo? La presencia de Dios. Era Dios en ese lugar que lo hizo santo. También vemos que Dios, la Biblia dice, santificó días en el Antiguo Testamento, pero es porque Él dijo, bueno, este día lo aparto para esto. Sus ángeles, cuando fueron creados como santos. Y su andar era en santidad hasta que se encontró que se habían apartado de esta santidad y fueron desechados. Ahora, los hombres también Dios los quiere santificar. Dios quiere que seamos santos y nos llama a ser santos. Hay una colección de textos que puse, el de Isaías lo leímos hace un ratito, pero acá están los conceptos de lo que Dios está queriendo para nosotros, este llamado que hace Dios para que le sirvamos. Interesante el de Isaías, como termina en el versículo 8, porque el versículo 8 que no leí dice, después oí la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No podía Isaías decir, acá estoy, envíame a mí, antes que Dios lo santifique. Y Dios pregunta, ¿a quién voy a enviar? Muy específico, como diciéndole, bueno, Isaías, decidí qué vas a hacer cuando lo santifica. Cuando está como digno para servir a un Dios santo. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 10, en la invitación que Dios nos hace a ser santos. ¿Quién puede leer? Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si bien lo vamos a ampliar a este mismo texto, el principio de lo que quería ver en este lugar es, Dios nos santifica con un propósito, y es para que participemos de su santidad. Dios quiere que nosotros experimentemos lo que Él es santo. Quiere que participemos de santidad, y para participar de santidad va a ser una obra progresiva en nosotros, corrigiéndonos, que es lo que dice el texto, pero lo voy a llamar para adelante. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo
Señor de ellos y nuestro. Hay dos conceptos aquí en este texto de 1 Corintios 1:2. Márquenlo, déjenlo guardadito por un ratito. El primero es, Pablo está escribiéndole la presentación de la carta, y lo primero dice, a los santificados en Cristo Jesús. La obra del creyente es en Cristo Jesús, y el primer punto es que son santificados, o sea, un Dios santo nos ha santificado en Cristo Jesús. Pero el segundo punto que queda acá es a los llamados a ser santos, y sigue con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que cabe aquí es, y porque hay una diferencia, es si son santificados, porque luego dice llamados a ser santos. Hay una pequeña diferencia entre estos dos conceptos, lo vamos a ampliar en un ratito. 1 Corintios 6:11 tiene un concepto también interesante acerca de santidad. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cada uno de nosotros sabemos lo que éramos, ¿sí? Nosotros éramos pecadores, y la declaración que hay acá en el capítulo 6 o el capítulo 3 de Romanos, o en el 6 acá de 1 Corintios, muestra una lista de lo que muchos de nosotros no hemos vivido. Ahora, esto éramos algunos, pero ya hemos sido lavados, hechos nuevos, lavados en nuestras vestiduras, era el concepto de aquí. Ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados, esto es, Dios nos declara justo. Esto es, en el nombre del Señor Jesús. En Jesucristo, podemos decir, hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados, pero por el Espíritu de nuestro Dios. La unión completa de la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros para santificarnos. Y dejé por último aquí para hablar de este Dios que nos santifica y que quiere obrar santificándonos en nosotros, el texto de Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y acá hay un doble concepto de vuelta. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dios en toda su dimensión es el que santifica. Vimos que hemos sido santificados por la obra de Jesucristo, por la tarea del Espíritu Santo, y acá en Dios Padre. Y somos guardados en santidad por Jesucristo. El primer concepto aquí, que quiero que nos quede un ratito claro, es Dios es el que nos santifica. Es Dios el que santifica a los hombres. Es el santo que puede transferir santidad. Es la única forma. No va a depender de nosotros, de lo bueno que hagamos, de lo que andemos, sino que este punto de santificación depende exclusiva y es obra totalmente de Dios. Este Dios que nos santifica es el Dios que nos llama a ser santos. Y esta es la doble obra que dije hace un ratito. Por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz, nos santifica. Y esto lo ejemplifiqué con unos dibujitos en la clase anterior, en la obra que hizo Jesucristo. Estábamos en el medio de un pozo y Jesucristo nos sacó de allí. Estábamos cargados de pecado, alejados de la ciudadanía de Dios, muertos en delitos y pecados, usando conceptos bíblicos. Y la obra de Jesucristo, cuando creímos en Él,
Él nos sacó del pozo, nos puso arriba, sacó la carga del pecado, nos pasó de muerte a vida. O también la Biblia dice que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. La obra que Jesucristo hizo en nosotros es santificación. Santificación es apartar, sacar de un lugar y ponerlo en otro, para que lo podamos entender. Esta es la obra que hizo Jesucristo. Esta es la obra que Dios imparte. Esta es la obra que el Espíritu Santo hace en las personas, convenciéndolos de pecado, mostrándoles a Jesucristo, y cuando les muestra a Jesucristo, les dice que necesitan arrepentirse, aceptarlo, y es en ese momento en que el hombre decide y dice, sí, lo necesito, que el Espíritu Santo viene y ahora, desde adentro de las personas, empieza el Espíritu a llamarnos a ser santos. Este llamarnos a ser santos es continuar en la posición que Jesucristo nos puso y avanzar en santidad. Es conservar el estado de libre del pecado y avanzar ahora, pareciéndome cada día más a aquel que es santo. Y nos dejó un ejemplo porque vivió en la tierra como santo, que es Jesucristo. Ahora, hay un llamado. Dios se encarga de llamar. ¿A quién? A nosotros. Dice, lo invito si alguno puede leer, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15, 18 y el 22. ¿Sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Y el 22 dice, habiendo... ¿Sigo todo? Sí. Bueno. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hay un llamamiento aquí, y el que nos llama es un Dios santo. Es el Dios santo que nos santificó, que es lo que dice, sabiendo del versículo 18 en adelante. Nosotros conocemos la obra que Él ha hecho en nosotros, tenemos el testimonio en nosotros mismos, dice Juan. Sabiendo lo que Él ha hecho en nosotros, ahora nos llama para que seamos santos. Pero agrega, sed también, estoy leyendo el versículo 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y nuestras maneras de vivir son distintas de una a otra, ¿no? Cada uno de nosotros vivimos de una forma distinta, pero tiene que tener una característica, ser santa. Una manera de vivir santa. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es la manera de vivir santa? Dice Pedro que tenemos el ejemplo, tenemos las pisadas para seguir, la de Jesucristo. Y esas pisadas, seguir las pisadas de Cristo es estar atento a dónde pisó y poner mis pies en el mismo lugar. Y para eso necesito estar muy cerca de Él, para querer parecerme cada día más y caminar en santidad. Si nosotros observamos
y podríamos ir a los evangelios, recorrer la vida de Jesucristo, creo que por eso también están los evangelios, vamos a encontrar el proceder de Jesucristo en toda su forma, en su vida y su manera de vivir. Y allí vamos a encontrar, por eso Pedro lo pone como ejemplo en su andar, que en todo momento, aun cuando padeció, cuando tuvo enemigos, en todas las cosas, nada pudieron decirle. Él era santo y vivió en santidad. Y lo demostró. Ahora, el llamamiento de Dios es para que seamos iguales. El llamamiento de Dios es para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y si, con los textos que vamos a seguir viendo, que estamos viendo, si ustedes siguen leyendo, después de cada uno de ellos van a ver que hay una forma práctica de vivir, algo práctico, ¿sí? Por ejemplo, el versículo 17, después de este llamamiento de que Dios es santo, nos llama para que seamos santos, dice que no hagamos acepción de personas. Cada uno de los textos que vamos a ver de este llamamiento de Dios tiene una forma práctica de poner en práctica, permítanme la expresión de redundar con la palabra, pero es esto, la vida de ser santos es una vida práctica. Y la Biblia nos ha dejado, Dios nos ha dejado, y el Espíritu Santo nos va a guiar para que lo vivamos de acuerdo a cómo está escrito. Por eso es que cada que está el llamado hay algo para hacer más abajo. Sigamos, tengo una lista de textos para ir viendo algunos de ellos. Vamos a ir a Efesios, le dejo los otros en el medio. Vamos a leer los 3 textos de Efesios, Efesios 1:4. Cada uno de estos está relacionado con una forma práctica luego de vivir. Efesios 1:4 dice que hemos sido escogidos según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y este es un concepto interesante para tener en cuenta. Somos llamados a ser santos para que lo seamos delante de Él. Es como la vida de Isaías presentándose en esa visión ante el trono alto y sublime. Cada día en nuestras vidas en Cristo estamos delante de Él, ¿sí? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es diario, práctico. Luego sigue diciendo toda la obra que hizo Jesucristo, la describe tremendamente Pablo aquí en Efesios, y siempre es en Él. Este es el capítulo que es en Él, es el texto que sobresale. En el capítulo 2, ahí de Efesios, versículo 19, hay un concepto que amplía esto y dice que ya no somos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto le va a servir a Pablo para ampliar el concepto y mostrar cómo ahora que estamos en un lugar distinto, como ciudadanos, conciudadanos, o sea, compartimos la ciudadanía con los santos. Y no estamos hablando del concepto que la gente tiene de santo, ¿no? A los cuales le oran y les piden cosas. Estamos hablando de los que han creído en Jesucristo, que viven y que quieren agradar a Dios. Nos compete a nosotros. Somos conciudadanos unos con otros, miembros ahora de la familia de Dios. Y si Dios es un Dios santo, ¿cómo es su familia? Santa. Este es el concepto que Dios tiene de su familia. Este es el concepto que debemos tener. Entonces empieza a hablar de que tenemos que ser edificados, que tenemos que crecer como edificio juntos, que el Espíritu Santo tiene que ser el que va a ordenar la iglesia a cada uno de nosotros, de los que conviven de esta forma. Fíjense que
Una vez más es una forma práctica. En el versículo 17 y 19 de Efesios capítulo 3, al ladito, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí, este llamado a ser santos no es solo, sino que soy llamado a ser santo para comprender, junto con todos los otros santos, cuál es la profundidad, la altura, el amor de Cristo. ¿Y cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta todavía conocerlo y avanzar? Y ahí está de vuelta el texto que les decía de Hebreos 12:10. Para obtener este llamado, Dios va a obrar. Esto es interesante porque no nos deja solamente con el llamado a Dios, sino que nos da la herramienta, la forma para vivir en santidad. Dios no solo que nos sacó del pecado, nos apartó, sino que ahora nos llama a ser santos y nos da lo necesario. Pero muchas veces lo necesario, la forma en que Dios va a obrar para que seamos santos, es como esto que dice acá. Porque leímos solamente el 10, pero ahorita empezar del 9 y seguir hacia abajo. Dice que nuestros padres nos disciplinaban como ellos querían para el bien que ellos pensaban que era bueno. Muchas veces tuvieron razón y fue bueno, nos corrigieron en un montón de cosas, pero en este mundo, en las cosas de este mundo. Ahora Dios tiene un propósito mayor. Y este propósito es para que conozcamos su santidad y la vivamos, para que participemos de esto de ser miembros de la familia de Dios, de tener a Dios como Padre, de tener como Padre al Santo, Santo, Santo. Esto nos compete y nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo tengo que vivir? Y Dios se encarga de disciplinar a los suyos, a sus hijos. Es Él el que nos va a ir corrigiendo, aunque no nos guste. Y el ánimo entonces es, ya que tenemos un Padre que nos llama a ser santos, versículo 12 en adelante dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La forma práctica. Dentro del llamado de Dios para que participemos de su santidad, primero nos anima. No te quedes. Levantá las manos caídas. ¿Estás desanimado? ¿Estás bajoneado? Como se dice ahora. Bueno, las rodillas paralizadas para arriba. Hay que empezar a caminar porque hay una senda derecha para nuestros pies. Y quiero unir a esto lo de 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Hay una senda derecha que tengo que caminar para mis pies, para que no me salga del camino. Tengo que mirar las pisadas de aquel que ya las dejó marcadas. Hay un santo que ya vivió y quiere, es por medio de él que obtuve santidad, fui santificado. Y es el que quiere que camine en santidad. Fuimos llamados para esto, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, la forma práctica. Que no haya engaño, no hay pecado. Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazó, sino encomendó la causa al que juzga justamente. Podemos seguir
viendo este concepto de cómo Jesucristo vivió. Pero hay un ser santo que nos llama a ser santos y nos va a dar herramientas. Dios ha preparado un camino de santidad. Para que podamos comprender esto hay dos conceptos con la misma palabra, ¿sí? O dos significados con la misma palabra en la Biblia. El significado primero es separados para Dios. Este es lo primero que Dios quiere. Así como en Levítico le decía al pueblo de Israel, yo los llamo, quiero que sean un pueblo santo, un pueblo elegido para mí. Y podemos leer ahí en 1 Pedro 1:2 que decía eso mismo, separados, llamados. Luego Pedro dice que somos un pueblo especial, separado para Dios, para que anunciemos sus virtudes. Y Corintios 1:30 también habla de este llamado de Dios, la obra que Dios hace, dice, 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús nos ha sido hecho para nosotros santificación. Nos ha sido hecho para nosotros por Dios sabiduría, nos ha sido hecho para nosotros justificación, redención, la obra de Dios. Y esta obra de santificación es la que vamos a nosotros llamar, que entendemos como santidad posicional. Esto es lo que Dios ha hecho. Nos sacó del pecado y nos puso en santidad. Esta obra de sacarnos, yo el ejemplo más práctico que tengo en mi vida, por eso puse un poquito la semana pasada de la vida cristiana, es de dónde me sacó y a dónde me puso. Esto es posicional. Esto es la obra de Cristo en mi vida. Así me ve Dios. Me sacó del pecado, me sacó del pozo, me puso al borde del pozo, arriba. Me sacó de muerte y me dio vida. Me presentó ante su misma presencia cuando creí en Jesucristo. Esta separación para Dios es posicional. Pero el otro significado es el estado que resulta de esto, de que Dios me haya separado para Él. Y resulta en una conducta apropiada por parte de aquellos que así son separados. Ahora Dios nos llama a esta santidad. Y tengo ahí algunos textos si los pueden leer por lo menos los dos primeros, Romanos 6, 19 y 20, y 1 Timoteo 2, 8 y 15, que lo puedan buscar. Así me ayuden. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la parte práctica, el continuar en este estado de santidad, ¿sí? Pero hay una parte humana, de nuestra humana debilidad que hablaba Pablo la semana pasada, que nos impide a veces acercarnos a Dios. El pecado nos impedía esto. La obra de Jesucristo, ¿sí? Ahora nos ha hecho cercanos. Ahora nos ha santificado, posicional. Pero ahora que estoy santificado, tengo la posibilidad de decidir. Por eso dice que presentemos
nuestros miembros para servir a la inmundicia, ya no para servir a la inmundicia y a la iniquidad como estaba antes, sino que ahora para santificar, presentar nuestros miembros para servir a la justicia, con un fin, con un propósito, llevar fruto. Y el fruto que Dios quiere es, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Primero no nos pertenece, Dios nos santifica, el Dios Santo nos santifica, pero ahora que estamos en esta posición, tengo que dar fruto. Para eso Dios ahora me llama a un camino de santidad. Y primero de Timoteo 2, 8 al 15. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Creo que lo que la palabra dice en este caso es esta forma práctica de vivir en santidad. Primero para los hombres, y este hombre creo que también abarca a las mujeres, es oren en todo lugar levantando manos santas. Y no es el de levantar las manos para orar, sino el poder presentarme ante el Dios Santo y no tener que decir como Isaías, ay de mí. Hablando de esta posibilidad que tenemos en Jesucristo de poder venir con una vida y una conciencia que quiere vivir en santidad, aunque le cuesta, aunque no lo hemos logrado, pero que puede presentarse con esta santidad en Cristo. Por eso oramos en Cristo, en el nombre de Cristo nos acercamos a Dios, pero con manos santas, sin ira ni contiendas. Fíjense en la parte práctica, ¿no? Del andar de nuestra vida. En Efesios, en un montón de otros lados dice, dejando la ira, ya no vivamos de esta forma, sin contiendas, es el mismo sentir, estoy nombrando un montón de textos que conocemos, ¿no? Que es la forma práctica que hablan de santidad. Esta es la forma de santidad que nosotros vamos a llamar una santidad progresiva. Yo lo llamo más una santidad práctica, la santidad diaria, de vivir cada día. Y quería agregar el pedacito que al final de este texto, el versículo 15 habla de las mujeres, y muchos se quedan ahí con el pedacito del principio, ¿no? Se salvarán engendrando hijos, y hasta ahí llega, pareciera que las mujeres serían para engendrar hijos, y sin embargo lo que está diciendo aquí es algo más de toda la vida, la forma práctica. Tienen que seguir, igual que el hombre, permaneciendo en fe, apoyándose, confiando, mirando a Jesucristo. Tiene que seguir practicando el amor en forma práctica, y dije hace un ratito que la característica del amor que el creyente tiene que seguir es el amor de Dios, un amor santo. Tiene que vivir en santificación y tiene que vivir con una vida en modestia que también incluye al hombre. Cada uno de nosotros, entonces, caminamos en este camino de santidad. Hemos sido llamados para ser santos. La santidad posicional es impartida por Dios. Vimos que es dada por la obra de Jesucristo, por el Dios mismo, Dios el Padre,
pero es el Espíritu Santo el que nos da el testimonio a nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y esto nos da testimonio de que estamos en una posición de santidad. Si no, el Espíritu, que es santo, no podría habitar en nosotros. Y la Biblia lo dice así. Es enseñada directamente por el Espíritu Santo a nosotros, dar testimonio en nosotros. Tenemos testimonio, dice 1 Juan, en nosotros. Y la Biblia habla de esta santidad posicional. ¿Sí? Es la obra de Dios santo que santifica. Pero también hay una santidad progresiva y tiene un propósito, tiene una meta. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es el plan de Dios por el cual quiere que seamos santos? El propósito primero, creo que primordial, de la santidad era el que pedía Dios en Levítico a su pueblo, que le siguió pidiendo a cada uno de los que se acercaron a Dios durante el transcurso de toda la historia y los libros históricos que hemos visto y de la Biblia, y que nos sigue pidiendo a nosotros. El primer propósito es: yo soy santo, ustedes tienen que ser santos, para agradar a Dios. Ahí cerca de donde leímos hace un ratito, en 1 Corintios capítulo 6, también parece, en el versículo 19 y 20, hay una pregunta retórica para nosotros que conocemos, pero que nos invita a esto, ¿no? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido santificados por Dios y hemos sido comprados por Él. Somos posesión de Él. Nos ha puesto hasta en su misma familia. Vimos. Así que el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿sí?, nos mueve para esto. El propósito de santidad primario es para agradar a Dios, porque Él es santo y quiere hijos santos, que vivan en formas santas. Eso es lo que agrada a Dios. El propósito de Dios es que participemos de su santidad. Y cuando lo hacemos, estamos agradando a Dios. Esto le da gloria a Dios. Y fíjense que el concepto ahí del versículo 20 es: glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esta es la forma práctica de esta santidad progresiva. Para agradar a Dios con todo mi ser, con mi espíritu, con mi cuerpo, con lo que soy. Y este agradar a Dios es vivir para el que murió por nosotros. Este texto de 2 de Corintios 5, 15 dice, voy a leer antes, versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y este concepto es vivir para el que murió por nosotros. Cristo es el que murió por nosotros. Cristo es el que dejó ejemplo, pero no solo eso, llegó a la muerte por nosotros, fue crucificado por nosotros. Así que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Si siguen, van a ver la parte práctica, para el andar de cada uno de nosotros. Empezar a considerar, en el versículo 17 dice, como una nueva criatura. Empezar a entender que las cosas viejas han pasado y son hechas nuevas. Este nuevo caminar es en santidad. Todas estas cosas provienen de Dios. Él es el que nos reconcilió consigo mismo. Y todo esto con un propósito: para dar a conocer, para llamar a otros. Así que el primer punto para
esta santidad progresiva, para este andar en santidad que tengo que poner en mi vida, es agradar a Dios para vivir para aquel que quiso morir por mí. Podemos decir es responder al amor de Dios. De una forma quizás que no podíamos, si no fuera porque el Espíritu Santo está con nosotros, si no fuera porque Dios nos separó y nos santificó. Pero hay hoy otro punto bíblico que tiene que ver con esta santidad progresiva. ¿Por qué caminar en santidad? Y es por los que nos miran, por la gente que tenemos alrededor. En Hebreos capítulo 12, después de hablar de los héroes de la fe, dice, teniendo tan grande nube de testigos, y da una forma práctica de empezar a vivir en santidad. Pero yo puse allí Éxodo 28, 36. Esto lo vimos cuando vimos Pentateuco 2. Si alguno lo busca, texto muy conocido, así que no. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Esta era parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Y si hay alguien que tenía que presentarse ante la santidad de Dios, era el sumo sacerdote. Era el que podía entrar al lugar santísimo, donde Dios mismo estaba. Ahora, dentro de su vestidura, dentro de esa vestidura que tenía, llevaba sobre su frente una lámina de oro puesta en el gorro que tenía, que decía, estaba grabado allí, santidad a Jehová. Él tenía que vivir en santidad. Pero había un detalle. Como estaba en su frente, a menos que se ponga en un espejo, no veía lo que decía. Lo que lo veían eran los demás. Tenían que ver que él vivía en santidad. Era un sello sobre su frente de que él estaba representando a Dios, tenía que presentarse ante Dios representando al pueblo, tenía que venir con lo que Dios decía al pueblo. Ahora él, como sacerdote, tenía que ser santo, vivir en santidad, y los demás veían que esa santidad era para Dios. Pero lo miraban los demás. Tenía que ser ejemplo para los que lo estaban mirando. Por eso que la Escritura también nos dice que a veces no entiende la gente, pero ven esa diferencia, que ya no andamos en el camino de Dios, que andábamos antes en pecado, decía Pedro. Para ellos les parece extraño, pero ven este título en nuestra frente, deberían verlo, santidad a Jehová. ¿Por qué lo aplico a nosotros? Porque la Escritura dice que nosotros somos ahora esos sumos sacerdotes. Somos el pueblo de Dios. Lo cantamos, ¿no? Somos el pueblo elegido. Somos el pueblo que tiene que vivir en santidad y tiene que estar grabado en su frente, santidad a Jehová. Tiene que estar grabado a fuego en nuestras vidas. La santidad es a Dios, porque Él es santo. Pero los demás tienen que ver esta santidad. Ahora, el ver esta santidad tiene que llevarlos a los demás a ver, quizás en forma desfigurada, al Dios santo. 1 Pedro 2:9, hablando de esto, dice, mas vosotros sois el linaje escogido, el real sacerdocio, la tarea del sacerdote, la nación santa, apartada, el pueblo adquirido por Dios, comprado por un precio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La segunda condición para vivir en santidad es por lo que nos miran, porque tengo que mostrarles a aquel que me llamó y me sacó de las tinieblas y que ahora me ha puesto
en su luz admirable. Y entonces no puedo seguir viviendo en tinieblas. Tengo que vivir de acuerdo a la luz que tengo, a la luz admirable que Dios me ha dado. Y 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, es el testimonio que quedó grabado de estos hermanos, allí de Tesalónica. ¿Uno lo puede leer? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí. La gente contaba. Pablo decía, no tengo que presentarles nada. Los que los rodean a ustedes hablan de ustedes y cuentan cómo los habían recibido a Pablo, el trato práctico, pero también cómo habían cambiado sus vidas. Este pasar de las tinieblas a la luz admirable era visto por los que rodeaban a los tesalonicenses. Dice, cómo se convirtieron, cómo cambiaron de los ídolos a Dios, cómo de servir a los ídolos, ahora quieren servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este era el ejemplo que ellos tenían. Los demás lo veían por los que nos miran. Pero también dije que estamos en compañía de los santos, por los que nos acompañan. El primer propósito era por Dios, segundo es por los que nos están mirando y por último por los que nos acompañan. ¿Y quiénes son los que nos acompañan? Los otros santos. La iglesia, podríamos decir nosotros. Y cada uno de los textos, en forma práctica, sobre todo ahí en Efesios, capítulo 4, que son los que vamos a leer, los textos que están allí nada más, hablan de este convivir y de mantener la posición que Dios nos ha dado. Efesios 4 dice, 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis sabido, habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovado en el espíritu de vuestra mente, vestido de nuevo hombre. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno por su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y podemos continuar casi toda la carta de capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, este andar práctico con los que nos acompañan, nuestros hermanos en la fe, los otros santos, que necesitan de mi acompañamiento en santidad, porque eso también los va a ayudar a ellos, y es lo que utiliza el Espíritu Santo para que puedan caminar en santidad. Y el ejemplo de cada uno de nosotros nos ayuda para vivir como el Señor nos está pidiendo ahora en esta santidad progresiva, en esta santidad práctica. Para ir terminando, nos conviene ser santos. Nos conviene ser santos por lo que Dios nos invita, a participar de su misma presencia. Y allí en Apocalipsis capítulo 22, nuestra Biblia termina hablando de esto. Termina hablando del lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Y si alguno lo puede leer, 1:6 y versículo 11. Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no había más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y el versículo 11. Y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Vemos una esperanza. Apocalipsis 22 lo da como cierto y seguro. Describe este lugar que sale de la misma presencia de Dios, un lugar santo, apartado, específico, donde no va a haber llanto, ni dolor, ni muerte, donde no hace falta, no va a haber noches, no va a haber necesidad de lámparas para iluminar, ni luz del sol, porque el Señor, Dios mismo, nos iluminará. Palabras fieles y verdaderas, pero la advertencia es el continuar. El versículo 11 dice, el que es injusto y quiere seguir así, siga siendo injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo, no va a entrar en este lugar, no es para ellos. Pero el que es justo, viva una vida justa, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese. Una cosa es la posición que el Señor nos ha dado, y otra es el llamado que el Señor nos hace. Nos llama a ser santos, para Él. Nos llamó para que podamos conocer y participar lo que es vivir en santidad, junto a un Dios santo. Nos ha preparado un lugar santo. Nos conviene ser santos, en todo nuestro accionar, en nuestro andar. Cuando llegamos a este punto, y después de haber visto todo este concepto de santidad, nos miramos a nosotros mismos y nos damos cuenta de cuánto nos falta. Y podríamos decir como Pablo, si él estaba refiriéndose a otra cosa, decir no que lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia adelante. Hay un camino para transitar y es necesario hacerlo en santidad. ¿Cómo saber cuál es la forma? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Bueno, lo primero es considerarme en la posición que Dios me ha dado. Soy santo por la obra de Jesucristo, porque Dios me ha santificado, porque me ha dado de su Espíritu Santo a vivir en mi vida. Esto es posicional. Esto no se cambia. Esto ya lo hizo el Señor por mí. Lo que queda es cómo continúo en mi andar diario. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, les ruego, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y continúa dando formas prácticas, no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es ese camino de santidad que Dios quiere que transitemos. ¿Cómo? Venir y presentarme cada día, tengo que hacerlo,
es un sacrificio. Es un sacrificio constante. Y los sacrificios cuestan. Esa es la idea. De presentarme ante Dios cada día. Pero un sacrificio que está vivo, pero que está santo. Dios no acepta cualquier sacrificio. Un Dios santo aceptaba sacrificios santos. Dios acepta una vida que ha sido santificada por Él mismo. Nuestra vida. Por eso es que nos llama a ser santos. ¿Quién nos ayuda a nuestra santificación? Va a ser el próximo tema. No nos ha dejado solos, Señor. Es difícil caminar en santidad. Es difícil andar en santidad por mi propio medio. Si no fuera, porque Dios nos ha dejado todo lo necesario. Dice 1 Pedro que todo lo necesario para la vida y la piedad ya nos ha sido dada. Hasta el amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y voy a dejar estos dos textos. Escriban, guardaron por ahí. Igual yo les voy a mandar este PowerPoint. Para que lo piensen, ¿por qué es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar en la santificación? ¿Cuál es la obra primordial del Espíritu Santo? Este es el principio de lo que vamos a ver en la próxima clase, si el Señor nos permite. ¿Preguntas? ¿Dudas? Dejo la libertad en cada una. ¿No? Bueno. Así que no tenemos que abandonar la santificación hasta el día en que Él nos llame a su presencia, según lo declara Apocalipsis. Dice: el que sea santo, santifíquese todavía. El problema a veces es nuestro, lo humano, que no tenemos esa visión exacta y privilegiada de parte de Dios, que a través de su Espíritu Santo tenemos un eco valioso que nos ayuda en nuestra debilidad para permanecer fieles. Allí ¿cómo se llama? En primera de Juan, capítulo 3, dice verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Más o menos sinónimo sobre la santidad, ¿no? Qué hermoso, ¿eh? Gracias, hermano, por la palabra de esta noche, y sin duda esto sirve como una fortaleza y como un pertrecho en la vida cristiana, sabiendo que esto es muy importante para el desarrollo y el crecimiento conveniente en la vida cristiana. Gracias, hermano. Sí, interesante tener en claro ese concepto. Hemos sido santificados, no hay santidad en nosotros, Dios nos imparte. Lo que hacemos luego es caminar en los pasos que Él ya nos preparó. ¿Sí? Querer imitar a Cristo, seguirlo a Él. Esto es la santidad. Este es el camino de progreso que debería tener cada cristiano. ¿Algo más? Si no terminamos, oramos. Voy a pedir a Gustavo Rubio, ¿podés orar? Oramos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos por poder tener tu palabra, por poder tener esta libertad de abrirla, Señor, y de poder tener un hermano que tú a través de él puedas hablarnos, enseñarnos, que se haya podido preparar con anticipación para que estos temas hoy se expresen, para que se nos facilite el conocimiento, Señor, de tu verdad, y poder, Señor, darnos cuenta que necesitamos perseverar en la santidad, que necesitamos perseverar en el seguir a nuestro Señor Jesucristo, para que no sea una etiqueta el de cristianos, sino que sea, Señor, nuestra identidad, nuestra verdadera forma de vida, que cada día, Señor,
nuestra vida refleje tu gloria a los que no te conocen, que podamos ser instrumentos útiles para vos, para que nuestra alabanza sea con el diario vivir, con el paso a paso en este peregrinar hasta que vengas por nosotros. Te damos las gracias, Señor, por este momento que pudimos apartar, que es tan preciado, Señor, que a veces se hace corto porque es tanta la sabiduría que viene de ti, Señor, que no alcanza, Señor, para este momento. Te damos las gracias, te pedimos que nos sigas acompañando, nos sigas bendiciendo, que todo nuestro ser esté enteramente dispuesto a recibir tu enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Bien. Nos tomamos 10